Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os invito a que vengáis conmigo en este wrap-up 1x5 que se está convirtiendo ya en un clásico de este canal, ya que esta es la tercera edición. En fin, dentro cabecera. Bueno, para los que os incorporáis ahora a este canal y nunca habéis visto este tipo de vídeos, os diré que debido a que no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría a mis lecturas en un mes, lo decidí dividir estos wrap-ups gracias a una iniciativa de Foxy Lulu Lee, que le copié directamente la idea, en agrupar de 5 en 5 las lecturas de las que os hablaría sin tener en cuenta el mes o cada 15 días o lo que sea. Así que nada, básicamente os voy a hablar de 5 libros que he leído últimamente, porque también os diré que no son mis 5 últimas lecturas. Pero nada, vamos a por el primer libro del que os quiero hablar. Bien, el primer libro del que os quiero hablar es este. Un momento de descanso de Antonio Orejudo. Quizá no os suene, no conozcáis a Antonio Orejudo, pero es que yo tampoco lo conocía hasta que lo conocí. ¿Qué quiere decir esta frase que parece que no tiene ningún sentido? Bueno, pues que lo conocí personalmente, o por lo menos lo vi en carne y hueso, cuando vino a dar la charla de cierre del máster de edición que hice hace tropecientos 50.000 años. Yo en aquella época me jactaba, como buen jovencito que era, de conocer a multitud de escritores y a los que no conocía, pues por supuesto, en mi soberbia pensaba que no merecía la pena conocerlos. Y sin embargo, me quedó grabadísimo este nombre y le seguí la pista con los siguientes títulos que escribió. Y sin embargo, no lo he leído hasta este verano, en que tenía este libro por casa y dije, bueno, oye, tanta leche con Antonio Orejudo, ¿por qué no le das la oportunidad? Y no fue exactamente así, pero me dio por leer, pensando que esto sería un relato de cuentos, el índice, y vi que el segundo relato, lo que yo creía que era un relato, pero que en realidad no es un relato, es Cómo me hice escritor. Es la segunda parte de esta novela. Bien, me llamó muchísimo la atención, así que la empecé a leer, empecé este momento de descanso por la segunda parte para darme cuenta de que no era un libro de relatos, sino que era una novela con 3 partes diferentes. ¿Y qué pasó? Que me quedé completamente enganchado a la lectura de este libro. Por tanto, eché para atrás cuando acabé esa segunda parte y me leí la primera, que se titula Aparece un fantasma y que acaba con la tercera parte, La felicidad del hombre descansado. Bien, como podéis comprobar, aunque no he seguido el orden que proyectó Antonio Orejudo con su novela, puedo apreciar que es una novela perfecta, maravillosa, que me encantó y que me leí, entre otras cosas, de una sentada y solo para hacer las pausas fisiológicas necesarias, que incluía siesta en aquel momento, porque bueno, era verano, y yo si puedo me hago una siesta, aunque no sea verano. ¿De qué va esta novela? Bueno, pues es una novela de campus en la que se desarrolla en 2 momentos principalmente, o con 2 personajes protagonistas, el propio Antonio Orejudo y un profesor que es amigo suyo, que estudió con él y que le seguimos la pista en una primera etapa cuando estudiaron juntos en Estados Unidos y este otro profesor decidió quedarse allí. A partir de ahí le seguimos la pista más a este otro profesor que al propio Antonio Orejudo, aunque no deja de tener su cierto protagonismo. Me parece que esta es una especie de autoficción con más fabulación, con más ficción que auto, es decir, que autobiografía, cosa que le estoy muy agradecido porque ha conseguido hacer algo que era lo que yo estoy proyectando con lo que yo estoy escribiendo, es decir, hablar de su propia vida con suficiente grado de fabulación como para que no sea tu propia vida y se convierta en una ficción que habla de cosas muy importantes a partir de cosas muy pequeñitas y que habla de un tema que a mí me obsesiona muchísimo, que es lo fraudulento, cómo la falsedad ha llegado a ser el relato predominante en nuestras vidas, en el relato general de la historia que vivimos y a la que llamamos realidad. Dejadme solo leeros un fragmentito de un discurso que hace este otro profesor en un momento en que es admitido en la universidad. En un momento en que es admitido en la La vulgaridad, la ignorancia y la soberbia se han apoderado del mundo. Reconozcamos la victoria de la mediocridad sobre la excelencia. Ninguna época se ha rendido tan fácilmente como la nuestra a ese espejismo de igualdad con la que la ramplonería halaga los oídos de los simples. La incultura y la ignorancia han tomado como en un golpe de estado la vida civil. A consecuencia de ello vivimos una inversión de valores. Lo alto es bajo, lo bajo es alto. Los mejores han sido amordazados para que no denuncien con su severidad este carnaval perpetuo.
Como veis, me parece un discurso de este profesor muy locuaz y que encaja perfectamente con la realidad que vivimos. Dicho esto, también os diré que es una novela que contiene grandísimas dosis de humor y que plantea una cantidad de situaciones estrambóticas y estrafalarias que nos harán dudar de que lo que estamos leyendo sea real o sea una ficción, cuando ha tenido elementos reales que se pueden comprobar incluso. En fin, una novela que me encantó y que recomiendo muchísimo y que no esperaba tampoco que me gustase tanto y que descubriese a un autor, Antonio Orejudo, al que a partir de ahora está dentro de mi catálogo de mejores autores españoles actuales. Así, como lo digo. Y además me encanta poder decirle a ese yo, a ese César del pasado, vaya un idiota eras y un soberbio, pensando que si tú no conocías a un autor no podías estar dentro de los mejores autores. En fin, idiota de mí y baño de humildad. Vamos a por el siguiente libro de este wrap-up. El Miserable de Guillermo Anguera Ortega, un libro publicado por la editorial Dos Cabezas, que es una editorial que tiene un proyecto de edición que me parece súper interesante en la actualidad en que estamos acostumbrados a comprar libros de grandísimas editoriales. Se llama Editorial Dos Cabezas porque recupera el trabajo tradicional de lo que tendría que ser un editor, es decir, el trabajo que hay entre un editor y un autor para conseguir pulir un texto y que se haga lo más adecuado a lo que están buscando ambos como objetivo común para que llegue a los lectores. Dicho esto, os diré que aunque esta parezca una novela humilde, es una novela también necesaria y está contada de una manera que me parece muy original. Os doy 4 pinceladitas del argumento de esta historia, que no es más que la fiesta de celebración de un periódico liberal cuando ha conseguido cumplir 10 años. Y todo gira, o la óptica, porque nunca mejor dicho, de las escenas que vamos viendo y que el lector va transitando, es lo que han grabado o lo que ha grabado uno de los empleados que está dedicado a documentar todas las cosas que van sucediendo de esa celebración. A partir de ahí veremos a diferentes personajes, unos que son empleados, otros que son amiguetes o aliados, como le gusta decir a el miserable de esta novela, que no es más que José Pascual, el fundador de este periódico y que, como decía, es el que le da título a esta novela, El Miserable, que se encarga de tener cerca a quien puede o quien cree que puede chuparle la sangre para conseguir lo que necesita, desde una posición que él cree que es o de igual a igual o que incluso él está por debajo. Pero como él tiene por debajo a una serie de empleados, ¿con quién va a practicar ese poder que le convierte a una persona soberbia en algo que él mismo se ha autodenominado delante de sus propios empleados como un psicópata de manual? Bien, dicho esto, estamos ante un montón de escenas en las que en un momento tenemos a este personaje en un lado de la balanza que parece ser una persona normal y acabamos con el personaje aquí como un sátrapa, un auténtico déspota que solo piensa en hacer dinero sin importarle para nada si su periódico publica noticias veraces o no. Lo que él quiere es ganar dinero a costa de lo que sea y pondrá alrededor todo lo necesario para que la gente le compre el relato. Bueno, ¿qué es lo que me parece importante de esta novela? Pues que cualquiera de nosotros que hayamos sido empleados, cualquiera de nosotros o nosotras que hayamos sido empleados, hemos estado en alguna situación en la que hemos tenido que aguantar a tipos de estos personajes porque teníamos que ganarnos el pan a costa de muchas veces no solo nuestra salud mental, sino también la física, porque, bueno, todo cuando se lleva a un extremo se puede llegar a somatizar. Dejadme leeros 4 líneas de una reseña que hice acerca de este libro. Más allá de la anécdota, El Miserable es el testimonio de una forma empresarial de hacer negocios casposa, anticuada y cutre, muy a lo Fari hablando de El hombre blandengue, que de manera inverosímil todavía está vigente. Y lo que es peor, sigue siendo exitosa. Por supuesto, empieza a pagar un peaje elevado en forma de grandes renuncias, bajas por salud mental o grandísima rotación. Esperemos que se extinga pronto y que todos lo que lo hemos sufrido lo veamos. Tuvo la suerte de que su autor, Guillermo Anguera, me invitase a moderar la charla de presentación que se llevó a cabo en la librería Alibri de Barcelona, que desgraciadamente nos enteramos ese mismo día, que en breves iba a cerrar. Le queda, creo que, menos de una semana. Es una pena porque esta es una librería completamente
paradigmática y emblemática de Barcelona, y es un ejemplo de cómo ha cambiado el mundo y cómo las librerías se tienen que reinventar. De cualquier manera, no es el tema del que quiero hablar. Quiero hablaros de la presentación en la que tuvimos una charla en la que hablamos no solo de esta novela, sino de males actuales traídos por el neoliberalismo en el que vivimos, el capitalismo que te hace responsable a ti mismo de tu propia salud y de todo lo que sucede a tu alrededor, que te convierte en culpable de tu fracaso, aunque ese fracaso no esté en tus manos, o es decir, el éxito no esté en tus manos. Nada, os comentaba esto porque solo quiero poner un pequeño fragmentito de esa charla. Está en catalán, pero tranquilos porque pondré los subtítulos debajo para que no tengáis ningún problema en seguir de lo que hablábamos. De cualquier manera, esta es una novela que os pondré abajo en la caja de descripción donde podéis conseguirla y que espero que os lancéis a leer, porque como veis no es muy larga, pero sí que es muy ilustrativa de cosas que hemos vivido todos, estoy segurísimo, y de las que podemos aprender mucho, o quizá podamos básicamente despertar de nuestro sueño dogmático en el que aceptamos que nos pase de todo porque somos culpables de no conseguir lo que queremos. De cualquier manera, El miserable, de Guillem Anguera Ortega. Vamos al siguiente libro. De fet, crec que l'única manera és el que fan els vostres llibres, fer-ho, treure-ho de l'esfera privada, que és tant la feina i més en empreses petites, i fer-la pública, i que sigui el pa de cada dia de això ha passat, això ha passat, això ha passat, més enllà de ser un passat o de no. I pot ser ficció i tot, eh? I pot ser ficció, si de fet la ficció va molt bé per això, precisament, perquè mou molt més emocionalment a la gent i es posa i es cosifica, es posiciona en un puesto d'ajudar que sigui tolerable, perquè si no, no ho serà. Aquí la tenemos, Ultramar de Marco Steiner. Como veis tenemos a el amigo Corto Maltese en la portada. ¿Y por qué? Porque esta es una novela en la que sale Corto Maltese. No es un cómic, no es uno de los cómics de Hugo Pratt, pero está basado en el mismo personaje, ya que Marco Steiner y Hugo Pratt eran amigos. De cualquier manera, antes de meterme en la anécdota de lo que es esta novela, dejadme deciros que es una recomendación de Alfonso de la librería Maite de Barcelona, a la que acudí a comprar unos cuantos títulos cuando se dio la semana o el día de las librerías de barrio. Ya sabéis que yo soy un abonado a las librerías de barrio, entre otras cosas porque creo completamente en lo que me puedan prescribir mis libreros y en que prefiero darles el dinero a gente como ellos que están allí, que nos atienden, que mantenemos una relación, que podemos hablar de libros y que podemos disfrutar muchísimo y hacer que nuestro acervo de libros crezca, que compartamos títulos y que nos den recomendaciones. En serio, no hay mejor recomendación que la de un librero. Y dicho esto, os doy 4 pinceladas del argumento porque esta es una novela de aventuras en el más puro sentido clásico. Una novela de aventuras que sucede a inicios del siglo XX, en 1902-1903, en la que un grupo de marineros comandados por el que es el protagonista de esta novela, que es el capitán Key, se encarga de llevar a cabo una misión que parece un tanto oscura, pero que le llevará por diferentes ciudades del Mediterráneo e incluso por el mar de China. Os seré sincero, yo no suelo leer mucha novela de aventura. Es un tipo de novela que dejé de leer, o un género de novela que dejé de leer cuando era jovencito, cuando era igual un adolescente, pero que esta me ha servido para retomar aquellas sensaciones de pasear por el Mediterráneo junto con los héroes, pasear por el mar, navegar con ellos, enfrentarme a situaciones en las que el ingenio y la acción tienen que sacarme del atolladero, y la he disfrutado muchísimo. Creo en cierta manera que la podría poner en contraposición, y aquí creo que mucha gente va a decir ¡sacrílego!, a la novela de La Guardia de Nikos Kavadias, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ya, ha sido el único abandono de este año, y creo que es una novela que es mucho mejor que no me hubiese cruzado con ella porque no me parece nada buena. En cambio tiene muchísimo prestigio, como ya sabéis, así que por eso me gusta compararla, porque aquí tenemos una novela de aventuras y ahí tenemos una novela pomposa e inflada que habla más o menos de lo mismo, es decir, del mundo del marinero, con sus paradas en diferentes puertos, con la vida de el buscavidas, el que no tiene hogar, el que pasa de un sitio a otro. Bueno, lo digo también porque además hay un montón de marineros griegos. En fin, una novela que le agradezco a Alfonso que me recomendase y que como siempre ha sido un acierto. Por supuesto, hará las delicias de todos aquellos que crecieron leyendo los cómics de Hugo Pratt, que también eran cómics de aventuras con este marinero para nostálgicos y no tan nostálgicos. Lo único que añadiré es que esta edición de la editorial Confluencias es una preciosidad. Una preciosidad con un papel
chulísimo, y una letra y una caja que le hacen honor. Bueno, y el papel de dentro ya lo he dicho, ¿no? Que le hacen honor a esta historia. Añadiré también una cosa que yo me suelo fijar siempre en los paratextos, que son pues las solapas, las dedicatorias, etcétera, etcétera. Y hay una de las cosas que les gusta poner a las editoriales es: este libro se acabó de imprimir en no sé qué, no sé cuántos, y la fecha en que se acabó de imprimir acaban buscando una efeméride a la vez. Pues lo que hace la editorial Confluencias, no pone la efemérides, aunque sí que dice que se acabó de imprimir en julio de 2022, pero sí que habla del tipo de papel, cosa que me parece chulísimo, porque dice que es en offset natural de 80 gramos y cartulina Modigliani blanca de 260 gramos. Esto, para cualquiera que le interese el tema de cómo hacen los libros, es una información que solo suelen tener las editoriales y quien ha participado en el proceso de impresión, es decir, la imprenta. No la suele tener el lector y tampoco lo suele saber solo con tocar el papel. Como mucho podrá decir, sí, parece que es de 70, 75, 80. Así que lo pongan me parece, pues para mí, muy divertido. Ese es el último comentario. Vamos a por el siguiente libro. En lo más profundo del sur, de John Connolly, es mi primera incursión en la serie de novelas del detective que lo ha hecho conocido, que es emblemático para él, que es Charlie Parker. Bien, hablé de que iba a leer esta novela en un book tag bastante reciente, pero todavía no la había leído. Ahora que ya la he leído, os puedo decir que John Connolly se ha convertido en un autor al que quiero seguir explorando y que no me ha decepcionado nada con esta novela, que tiene 550 páginas o una cosa así. Y no me ha decepcionado porque estoy bastante acostumbrado a que autores actuales de éxito me lleven por 4 o 5 lugares que acaban siendo los tópicos de la novela negra actual y que yo no consigo digerir. Entre otras cosas, que son las tramas completamente inverosímiles, porque tienes que hacerlo todo espectacular, en plan thriller, porque si no la gente no se lo va a leer. Léase un montón de ejemplos que no voy a nombrar porque este no es un wrap-up de meterse con otras novelas. Ya podéis ver los vídeos que tengo por ahí rajando de otras novelas que tienen mucho éxito, porque aquí no hay ningún asesino sobrenatural, y digo sobrenatural porque los asesinos de estas mismas novelas acaban siendo omnipotentes, omnipresentes, y es como si tuvieras un supervillano, y eso eleva tanto, tanto, tanto las apuestas, que tu personaje protagonista también tiene que ser la leche en vinagre. Pero bueno, que no es el caso, estas dos cosas no las tiene. Y no continúo hablando de lo que no tiene para hablar de lo que sí tiene. Tiene una historia que es completamente creíble y que está posada en nuestra realidad. Bueno, la realidad de un detective norteamericano con un pasado bastante traumático, ya que ha perdido a su familia y que ahora se está dedicando, porque os diré también que esta no es una novela, aunque es la última que esté asentada en nuestra actualidad, sino que la historia transcurre a finales de los años 90. Así pues, lo que tenemos aquí es un flashback. Una de las cosas que temía a la hora de leer esta novela, que es la última, es que me dejase muchas cosas en el tintero, ya que estamos hablando de una saga de un montón de novelas. Creo que tiene 15, 16, dejadme mirarlo, porque es que tiene un... 15, 16, no, debe tener unas 20. No las voy a contar porque si no perdería demasiado tiempo aquí y nos quiero aburrir. Pero una de las cosas que hablé con José de Libros El Fin del Mundo es que mirase primero si esta novela necesitaba de tener un contexto alrededor para poder entender lo que pasaba. ¿Por qué? Porque en este tipo de sagas tan largas suceden cosas que han pasado en novelas anteriores que no has leído y que por tanto se te escapa. Normalmente el escritor ya te pone en contexto y lo hace de manera suficientemente bien como para que tú no notes ningún hueco o que se te está escapando alguna cosa. Está claro que si has leído las novelas anteriores y eres tú el que reaccionas al contexto que te está contando ese autor, lo vas a disfrutar muchísimo más. Pero más allá de eso, dejadme daros 4 pinceladas del argumento. Aquí tenemos a Charlie Parker, que llega a un pueblecito de Arkansas porque, debido a que está buscando al asesino de su familia, está mirando o cuenta con la información confidencial y está buscando patrones de tipos de asesinato en los que haya una crueldad parecida a la que experimentaron su mujer y su hija, y de tal manera conseguir encontrar al asesino de su familia. Y eso le hace llegar a este pueblecito de Arkansas, en los que empieza a preguntar por un asesinato que no calificaron como asesinato, por una cosa que os contaré ahora. Eso levanta las suspicacias del sheriff, que lo encierra, y justo cuando lo encierra encuentran el cadáver de una chica de 16 años con unas ramas que le salen por la boca y por los genitales, por la vagina.
cosa que, como veis, es bastante sórdido y que eso comparte las características de el otro asesinato que él tenía dentro de su patrón y que es lo que le hizo llegar a este pueblecito, pero que no lo calificaron como asesinato. ¿Y por qué no lo calificaron como asesinato? Aquí viene la parte social de esta novela que me parece súper interesante. Básicamente porque hablamos de un pueblo muy chiquitito o de una zona, un condado muy pequeño que está controlado por diferentes fuerzas y que están intentando conseguir que una grandísima empresa asiente su sede allí. Una empresa cuya actividad económica serviría para revitalizar la vida de la zona, tanto, por supuesto, de sus habitantes y que atraería a muchos más habitantes, como a la parte de las zonas de ocio, como a la propia iglesia que hay por allí, como a los grandes poderosos de esta zona. Pues bien, en ese contexto es cuando se encuentra Charlie Parker y le piden ayuda para solucionar este último asesinato que el sheriff no está dispuesto a esconder por más que sufra todas las presiones de los poderosos, ya que queda una única semana para que esa grandísima empresa acabe firmando el contrato que puede salvar la vida a toda una comunidad. Entonces aquí está la idea que me parece más interesante, que es poner por delante el bien de la comunidad a por delante del individuo. Yo, por supuesto, soy un fan del bien común y de el individuo trabajando por una comunidad, pero esto tiene su reverso tenebroso en cuanto a lo que nos plantea aquí John Connolly, y que es básicamente que bajo el tema del bien común se puedan hacer atrocidades y pueda desaparecer la individualidad y pueda borrarse la violencia contra las mujeres, la violencia contra cualquier persona que no puede defenderse o que no ocupa una posición de poder. La forma en que trata John Connolly este tema, esta idea, me parece muy adecuada para no confundir términos o básicamente para ver cómo se puede retorcer una idea hasta el punto en el que bajo la idea del bien común se pueda atropellar cualquier cosa. No os hablaré del final, pero sí os diré que es muy interesante. Es una novela negra que me parece un acierto haber leído y por tanto me parece un acierto haber descubierto a John Connolly. Aquí me suena que John Connolly suele mezclar cosas sobrenaturales en sus novelas negras en la saga de Charlie Parker, pero es algo que no ha sucedido en esta novela, así que no os puedo hablar de eso. Solo os puedo decir que yo he disfrutado mucho con la lectura y que, bueno, pues por supuesto os la recomiendo. Si no, no hablaría de ella, claro. De cualquier manera, vamos a por la siguiente y última novela de este wrap-up. El portero de Reinaldo Arenas es la novela que cierra este wrap-up. No tenía mucha intención de leerme esta novela, me tropecé con ella en una estantería por casa mientras buscaba otra y, bueno, está ahí básicamente porque siempre me ha interesado Reinaldo Arenas desde que vi Antes de que anochezca y desde que me leí un par de páginas de esa autobiografía. En realidad no sabía para nada qué me iba a encontrar, qué tipo de escritura iba a hacer este hombre, porque además no me había leído la contra, no sabía de qué iba. Y más allá de la anécdota, que es la vida de un portero en un pedazo de edificio de Nueva York que tiene el objetivo, que tiene la misión de encontrar lo que haga feliz a sus inquilinos y ni siquiera sabe lo que es, él utiliza una metáfora que cree que será así cuando lo encuentre, que es encontrar la puerta y abrírsela y hacerle pasar a un mundo mejor. Con ese objetivo se dedicará a trabajar en un edificio como el que os digo de Nueva York, que me recuerda muchísimo a el de Asesinatos en el edificio, Murders in the Building, creo que es. La serie esta de Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez, que, bueno, está entretenida. Más adelante, al empezar a leer estas páginas y ver que había un realismo mágico estrambótico que llevaba hasta momentos hilarantes, porque hay mucho humor en esta novela, lo que iba sucediendo, me pareció también que estaba tan alucinado como Full Rooms, esa película protagonizada por Tim Roth haciendo de botones de un hotel en la que 4 directores diferentes, entre ellos Quentin Tarantino, cuentan una historia que se les va de las manos y que en muchos momentos es completamente hilarante. Lo mismo sucede en esta novela. Hay muchos momentos de esta novela que es completamente estrambótica, es completamente hilarante. Lo lleva a unos extremos lo que sucede que, bueno, lo disfrutas como un enano. Yo lo he disfrutado como un enano. De hecho, en cierta manera me ha recordado a uno de los relatos de mi libro de relatos, Nunca supe escribir, el del autor, porque comparte ciertas similitudes o ciertos objetivos en ese sentido. También, y dejadme deciros, es muy importante el tema de los animales en esta novela. ¿Por qué? Porque se convierten en protagonistas indiscutibles junto con Juan, que es ese portero, y
junto con los narradores de la historia, porque creo que es la primera vez que me encuentro que en una novela como esta o en cualquier novela de ficción, el que nos cuenta la historia no es un uno, es uno que se erige en portavoz de una colectividad. No para en todo el rato de hablar que forma parte de un colectivo de 1 millón de personas que busca, que cuida, que se empeña en que Juan tenga un trabajo y han conseguido encontrarle en este edificio de Nueva York. En serio, es una novela que me ha sorprendido muchísimo y que me ha parecido muy divertida. También os he de decir que alargar en exceso este tono hilarante y estas situaciones alucinatorias puede llegar a cansar un poco, pero lo bueno es que es breve. Ya sabéis aquello que dice, que lo bueno es y breve, 2 veces bueno. Esto ya lo he dicho otras ocasiones, pero porque yo me enrollo mucho. En cualquier caso, ha sido un descubrimiento, ha estado muy bien y creo que le daré más oportunidades. No me meto para nada en la forma en que trata temas generales o temas sociales como la homosexualidad, como su anticastrismo, como su anticomunismo y como su propia vida, porque sí que es cierto que se notan los toques autobiográficos en relación con el propio portero, con alguno de los animales que hay alrededor e incluso con alguno de los inquilinos, que los utiliza tanto como ejemplo de lo que quiere transmitir sobre una clase social o sobre un tipo de persona o sobre un tipo de sentimientos, como para hablar de sí mismo y de su propia vida. De cualquier manera, no estoy seguro, creo que sí. Es la última publicación, creo, o a juzgar por lo menos por lo que nos cuenta de los años en los que está escrito, ya que la realidad de esta historia es 1990 y él se suicidó en 1990. Estoy bastante seguro de que es lo último que escribió. De cualquier manera, muy recomendable y tampoco me parece una mala primera toma de contacto con este autor. Ya lo veis, El portero de Reinaldo Arenas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis aquello que siempre digo, que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo os voy a pedir que le deis al like a este vídeo si es que os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos si creéis que alguna de las recomendaciones que hay aquí les puede interesar, que pongáis en los comentarios lo que os dé absolutamente la gana, que yo siempre os voy a intentar contestar, y que miréis también, por supuesto, abajo en el cajón de descripción, los enlaces a mis propias novelas, que espero despertaros el gusanillo para que les deis una oportunidad. Y lo último que os digo, por supuesto, es que si os ha gustado este contenido, le deis a la campanilla para que os avise el amigo YouTube de cuando publico contenido de este estilo. Así que nada, solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!